Pese a que la historia menciona con mucha más frecuencia los hechos que tienen que ver con reyes, nobles, caballeros y monjes de la Edad Media, los campesinos medievales resultan muy importantes para entender esa época, ya que representaban la gran mayoría de la población y de ellos dependía la producción de alimentos y la economía medieval. Hambrunas, enfermedades, guerras, trabajo duro, malas cosechas. Ser campesino en la Edad Media no era nada fácil. Su vida estaba repleta de preocupaciones por toda una serie de aspectos incontrolables, como la meteorología, las pandemias o las luchas de poder en la sociedad feudal. En el siguiente vídeo veremos los tipos de campesinos, los pocos derechos y las muchas obligaciones que tenían y, por supuesto, cómo y dónde vivían. Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Chris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Durante la Edad Media europea, el campo fue el gran protagonista, siendo los campesinos la fuerza fundamental del trabajo y el principal motor económico de la sociedad medieval. Aunque los campesinos formaban parte del escalón más bajo de la sociedad medieval, eran ellos los que soportaban el peso fiscal del Estado, ya que pagaban los tributos señoriales, los diezmos eclesiásticos y las rentas reales. Los recursos que aportaban la agricultura y la ganadería eran la base de la economía y la tierra era el centro de las relaciones sociales, dejando al margen la revolución urbana que tendría lugar a partir del siglo XIII. Pero a pesar de la riqueza que generaban en la época, los campesinos eran descritos como gente ignorante y grosera. Incluso existía un dicho popular que decía así: el campesino es en todo semejante al buey, solo que no tiene cuernos. No hay que olvidar que la historia del campesinado medieval ha sido escrita básicamente a partir de fuentes procedentes de los mismos que les explotaban, es decir, los señores, pues las personas analfabetas no pudieron dejar testimonios directos propios. De ahí que se gestara una imagen negativa acerca de los sufridos campesinos. Durante algunos periodos de la Edad Media, los campesinos no fueron personas libres. En la Europa clásica, es decir, en tiempos de Grecia y Roma, la esclavitud era el principal modo de producción. Mediante el sometimiento de otras personas, su economía y su sistema social funcionaba, dado que ambas culturas estaban asentadas en la práctica de la esclavitud. Al final del Imperio Romano y con la expansión del cristianismo, la idea de la esclavitud fue cada vez más rechazada, aunque no se aceptaba la idea de que todos los seres humanos fueran iguales. La Iglesia Católica introdujo cambios en el derecho romano, los cuales se materializaron en forma de una modesta abolición de la esclavitud. Aunque ser esclavo implicaba ser un objeto, muchos amos trataban bien a sus esclavos brindándoles comida, casa y protección, pero con la llegada de la abolición de la esclavitud, los esclavos que fueron liberados no disponían de medios para subsistir por su cuenta, por lo que en muchos casos terminaban muriendo de hambre y enfermedades. Es por esto que muchas personas emigraron de las ciudades al campo, buscando refugio y protección a cambio de trabajar la tierra de los señoríos de los nobles terratenientes. De este modo, podemos decir que los descendientes de los esclavos romanos se convirtieron en los siervos y villanos de la sociedad feudal del medievo. En la sociedad medieval había una clase gobernante que poseía los medios de represión y que dependía para su existencia del trabajo de las clases a las que dominaba, fundamentalmente los campesinos. Durante el medievo existían al menos dos tipos de campesinos, los siervos de la gleba y los villanos. Los siervos de la gleba eran campesinos que estaban sometidos a una relación de servidumbre que, en la práctica, era muy similar a la esclavitud. La diferencia entre un siervo de la gleba y un esclavo radicaba en el que el primero era considerado un hombre libre, mientras que el segundo era propiedad del señor feudal. En la práctica, el siervo, por muy libre que fuera, no podía abandonar la tierra de su señor, eso sí, tampoco podía ser vendido como mercancía. Por otra parte, si el terrateniente vendía la finca, el siervo se quedaba en esas tierras, pasando a ser propiedad del nuevo propietario.
Mediante un contrato, un hombre libre se sometía a una relación de servidumbre, y no solo él, sus hijos y los hijos de sus hijos serían siervos de la gleba para siempre. El acuerdo consistía en que el señor permitía al siervo de la gleba vivir en sus tierras, construir su vivienda allí y trabajar la agricultura. De hecho, la palabra gleba es bastante descriptiva, haciendo referencia al trozo de tierra agrícola que trabajaban estos siervos. Además, el señor le ofrecía protección en caso de necesitarla. Por su parte, el siervo se comprometía a pagar tributos, entregando parte de sus cosechas o de otros productos. A diferencia de los siervos, los villanos eran campesinos libres y podían abandonar la tierra del señor si así lo deseaban. Poca más diferencia existía entre siervos y villanos. Estos últimos cultivaban tierras que no eran de su propiedad y debían pagar un impuesto o tributo muy alto. Los villanos también debían cumplir con la corbea, que consistía en la obligación de realizar obras comunes o trabajos de arado, siembra y recolección en las tierras del señor feudal. Los villanos con condiciones sociales y económicas más elevadas a veces ascendían al estatus de caballeros villanos, estando entonces obligados a poseer caballos para combatir como caballeros a la orden del rey o del señor feudal, integrando lo que entonces se llamaban huestes. Los campesinos tenían deberes que podían variar según cómo fuera su señor. Había siervos sometidos a señores de la alta y de la baja nobleza, y otros que estaban bajo la autoridad del alto clero y de los monasterios. Los siervos de la gleba se dedicaban por completo a la agricultura y la mayoría debía entregar toda la producción al señor, quedándose lo justo para su sustento y el de su familia. Algunos tenían derecho a cultivar una pequeña parcela de tierra y a poseer ganado, pudiendo conservar o comerciar lo que obtuvieran de estas concesiones. Los campesinos que poseían una producción propia, además de trabajar la tierra y atender los rebaños de los señores, estaban obligados a pagarles impuestos o feudos. Los siervos de la gleba tenían derecho al matrimonio. Esto les daba el derecho a contraer nupcias con quienes quisieran y formar una familia. Sin embargo, o al menos en teoría, solo podían casarse con sus iguales sin esperar consecuencias. Y uno de los deberes de los campesinos, que nada tenía que ver con la agricultura y que estaba más asociada al vasallaje que a la servidumbre, era la de acudir en auxilio de su señor cuando éste lo requiriese, por lo que debían formar parte de sus ejércitos y sus bienes también podían ser tomados para ser usados en la guerra. La vida campesina era muy dura, ya que el nivel tecnológico era muy básico, la productividad muy limitada y la carga fiscal muy determinante. No obstante, el trabajo en el campo experimentó importantes transformaciones en el transcurso de la Edad Media, particularmente entre los siglos XI y XIII, los cuales fueron testigos de grandes innovaciones tanto en los instrumentos de labor como en los sistemas de cultivo. El arado de ruedas y vertedera se incorporó a lo largo del siglo XI en las regiones del norte de los Alpes, mientras que la zona mediterránea seguía vinculada al arado romano. Otra novedad fue el yugo frontal y los herrajes de los animales, destacando el papel del caballo en numerosas regiones. Los molinos de viento e hidráulicos evitaron muchos esfuerzos a los labriegos, al igual que los progresos en el rastrillo o el trillo o la incorporación de un nuevo tipo de hoz. La rotación trienal sería también una importante novedad. Este sistema de cultivo propio de la Europa atlántica durante la Edad Media se basaba en la división de la superficie cultivada en 3 partes aproximadamente iguales. 2 de ellas eran labradas, una para cultivos de invierno y otra para cultivos de primavera. La tercera se dejaba en barbecho, es decir, no se trabajaba. Al año siguiente se alternaban las siembras en cada área para no debilitar la tierra. La rotación trienal era muy usada porque por aquel entonces debían mantenerse cultivos durante todo el año. Era la única forma de poder pagar los impuestos a los terratenientes y señores y garantizar el sustento de alimentos a las comunidades.
A pesar de estos progresos, la agricultura medieval manifestó siempre signos de precariedad debido a su bajo rendimiento y su estrecha dependencia a las condiciones naturales, lo que se traducía frecuentemente en malos años en los que prácticamente se perdían las cosechas. Antes de la Edad Media, los campesinos vivían en casas aisladas en medio de los campos de labranza o se desplazaban frecuentemente de un lugar a otro. La aldea medieval surgió con el desarrollo del feudalismo. Los labriegos agrupaban sus viviendas alrededor de un castillo, lo que se denomina señorío nobiliario, o una iglesia, señorío eclesiástico. La residencia común en un mismo núcleo, el aprovechamiento colectivo del término comunitario, la dependencia de un mismo señor y la pertenencia a una misma parroquia contribuían a reforzar los lazos de unión y solidaridad entre los aldeanos. Esto contribuyó a que, a pesar de la escasez de bienes y comidas en el duro mundo medieval, en las aldeas no existiera el desamparo total. Las relaciones entre vecinos hacían posible que se redistribuyeran la escasa riqueza y con ello se aseguraban la supervivencia de los más pobres. Esta hermandad también les permitió rebelarse y combatir unidos contra los abusos del poder del señor feudal. Fueron muy frecuentes las rebeliones campesinas a partir de la Baja Edad Media. Pero gracias a estas comunidades, también el señor feudal se benefició de un aprovechamiento más intenso de las tierras cultivadas y de un mayor control de la población. Las viviendas de los campesinos medievales eran acordes a la zona geográfica en la que se encontraban ubicadas. Podían estar fabricadas de madera, piedra o adobe, con suelos de tierra y techos de paja, teja o madera. Durante la primera etapa de la Edad Media, la vivienda campesina era por norma muy endeble tanto por la consistencia de los materiales que empleaban para su construcción como por el sistema de sostenimiento de la misma. En el interior, donde en un principio no había salida de humos, estos eran permanentes. Las infiltraciones de agua y las inundaciones, por su parte, estaban a la orden del día. Además, debido a los materiales empleados, estas casas presentaban un mayor riesgo de incendios y dado que se utilizaba el fuego para cocinar, dar calor e iluminar las estancias, había que ser especialmente cuidadoso. Las casas de los campesinos disponían de una única estancia, pero a la que se le daba varios usos. Era la cocina, el comedor y también el dormitorio para toda la familia. Además, también funcionaba como almacén para los utensilios del campo, como granero para almacenar parte de la cosecha y como pesebre, ya que por la noche dentro de la casa se cobijaban los animales más valiosos que tenía la familia, como vacas y asnos. Prácticamente no tenían muebles y si los había eran muy toscos. Una gran mesa con capacidad para que en torno a ella se sentasen todos los miembros de la familia y algunos bancos para sentarse. En las paredes había rudimentarios estantes en los que se colocaban los escasos objetos domésticos como los utensilios de cocina. Guardaban la ropa y los pocos enseres personales en baúles. No tenían camas y solían dormir sobre bancos y tablas o en el suelo sobre un montón de paja. Los más afortunados utilizaban jergones de paja, los cuales se enrollaban durante el día para disfrutar de un mayor espacio. Sin duda, el eje central de las viviendas y de la vida doméstica de los campesinos era el hogar, un fuego en una chimenea que se mantenía encendida la mayor parte del tiempo. El hogar servía para cocinar, para calentar la vivienda e iluminar durante las noches. Por suerte, con la expansión agraria europea de los siglos XI al XIII, la vivienda campesina también progresó. La familia campesina estaba compuesta, en la mayoría de veces, de 3 generaciones, además de hermanas o hermanos solteros del cabeza de familia y parientes lejanos que no tenían otro lugar donde vivir. El puesto principal en la familia le correspondía al padre, quien tenía la obligación de proteger a sus miembros y garantizar la seguridad del hogar. El matrimonio era el único lugar aceptable para el sexo en el periodo medieval y como resultado a los cristianos se les permitía casarse desde la pubertad en adelante, siendo el matrimonio en la mayoría de veces concertado por los padres o abuelos. Durante la Alta Edad Media,
el matrimonio había sido considerado básicamente un contrato en el que había intereses económicos fundamentales, como podía ser la dote de la esposa, pero posteriormente el matrimonio tomó un carácter religioso al dar la Iglesia su bendición y convertirlo finalmente en un sacramento, y por supuesto el fin del matrimonio era la procreación. Por norma, las familias campesinas medievales tenían numerosos hijos, aunque muchos de ellos no llegaban a la edad adulta debido a la elevada mortalidad infantil. La situación de la mujer en la familia campesina medieval, al margen de la situación específica, era de una clara inferioridad. La etapa más dura de su vida estaba comprendida entre los 20 y los 40 años, es decir, su etapa fértil. Muchas mujeres morían durante el parto. Además de parir y criar a los numerosos hijos, las mujeres campesinas atendían las labores domésticas, cosían por encargo y también trabajaban en el campo. En cuanto a los hijos, se les valoraba por lo que podían aportar como fuerza de trabajo, pero también porque ellos eran la garantía de la sucesión. Los campesinos, así como los pastores, los artesanos con bajos ingresos y los criados, vestían de manera tosca y ruda y los tejidos eran vastos, oscuros o sin color. Lo normal era que los vestidos de los labriegos no fueran adquiridos en el mercado, sino confeccionados en sus propias casas. Las prendas eran básicas: camisas, camisones, faldones, sayas deslucidas, alpargatas, zuecos, cofias y algunas prendas de abrigo. El campesino utilizaba ropa corta para tener libertad de movimiento y sombrero de ala ancha para resguardarse del sol. Las mujeres usaban una túnica larga que llegaba hasta los tobillos, sujeta generalmente con un cinturón decorado. El paso del invierno al verano iba acompañado por el cambio de las mangas largas a las cortas. Por lo demás, en los periodos cálidos predominaban los tejidos más suaves, básicamente de lino. De todos modos, la vestimenta campesina variaba de una región a otra y sufrió transformaciones en el transcurso de la Edad Media. El contacto con Oriente a través de las cruzadas o en la España medieval, gracias a la relación con los musulmanes, ejerció una notable influencia en el vestir. Pero fue sobre todo la creciente agrupación en estratos sociales, que llegó hasta el campesinado, la causa principal de los cambios, pues los campesinos hacendados comenzaron a imitar en el vestir a los burgueses. Así nos encontramos con novedades como la túnica, que llegaba hasta las rodillas, las hebillas en los zapatos o la presencia creciente del color en los vestidos. Los campesinos comenzaban a trabajar en torno a los 5 años de edad. Todos los miembros de la familia, incluso los abuelos, tenían el deber de vendimiar, arar, segar, arreglar caminos o cultivar en condiciones muy duras. Esto lo hacían desde bien temprano a la mañana hasta que se ponía el sol y utilizando herramientas muy simples como guadañas, arados romanos, hoces o azadas. La familia campesina al completo solía comer alrededor de una misma mesa en una sopera común utilizando cucharas de madera. Los labriegos se alimentaban esencialmente de cereales con los que hacían el pan, legumbres y verduras. El pan de trigo o la cebolla cruda eran alimentos muy recurrentes en la dieta de los aldeanos. Comían muy poca carne. El vino, por sus propiedades, era esencial en la alimentación, incluso para niños, pues la leche estaba también muy limitada. Los señores se quedaban con casi toda la producción agrícola, por lo que los campesinos vivían temiendo el futuro. La posibilidad de sufrir hambrunas era común debido a una mala cosecha, que a veces se acumulaban e implicaba 2 o 3 años alimentándose poco y mal. En la Alta Edad Media la salud de los campesinos era muy precaria. El tipo de atención médica que era posible conseguir era la de los dentistas, quienes también eran barberos, los boticarios y las matronas. Todos ellos recurrían a conocimientos tradicionales para cumplir su función. Durante la Plena y la Baja Edad Media, las cruzadas fomentaron la fundación de hospitales y la creación de órdenes hospitalarias dedicadas a la atención de los enfermos. Las monjas que tenían esta función se llamaban diaconisas y son las antecesoras de las enfermeras modernas. Sin embargo, muy pocos campesinos tenían acceso a estas atenciones, que estaban reservadas la mayoría para los peregrinos y los cruzados.
A pesar del poco tiempo libre del que disponían los campesinos y sus familias, también disfrutaban de algunas festividades. Las fiestas campesinas estaban generalmente relacionadas con el ritmo de trabajo agrario y de lejanas raíces paganas, aunque posteriormente cristianizadas. Pero en la vida cotidiana de los labriegos, el tiempo del ocio solía significar la estancia en la taberna, lugar de bebida y acaso de juego, pero también de conversación y por ello núcleo fundamental en la formación de la mentalidad de los aldeanos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Desde luego, ser un campesino en la Edad Media no era un camino de rosas. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Qué opináis sobre la vida de los campesinos medievales? Dejádmelo saber en los comentarios. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, compartirlo con vuestros contactos y suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!